Esta Navidad sé el Papá Noel inteligente de tu familia y ahorra en la cuenta de ahorros preferente del Banco Pichincha para que tu dinero sí crezca. Gana el 4.5% de TREA si ahorras en soles o el 3.25% de TREA si ahorras en dólares. Abre tu cuenta hoy 100% digital, sin monto mínimo de apertura y sin costo de mantenimiento. Banco Pichincha, tu forma inteligente de ahorrar. Más información en www.pichincha.pe. Bien, vamos ahora a hablar de un tema doloroso que, sin embargo, es una oportunidad para recordar amargamente el tipo de autoridades que tenemos. Hace 2 días, Morgan Quero se ganó las primeras planas con una expresión absolutamente inaceptable, cruel, inhumana, despreciable, sobre las víctimas de las protestas sociales. Y esta noche hemos invitado a Milagros Samillán. Milagros es hermana de Marco Antonio Samillán Zanga, quien murió el 9 de enero del año pasado durante las protestas en Juliaca. Marco Antonio era un estudiante de 2 carreras. Había terminado la carrera de biología y estaba por terminar la carrera de medicina en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Durante la represión policial, él intentaba auxiliar a los heridos y es en ese trance que recibe los disparos de la policía. Nos ha parecido importante invitar esta noche a Milagros porque muchas veces se piensa que las protestas sociales son temas de la izquierda, las víctimas de la represión son temas de la izquierda. Y no hace falta ser de izquierda para indignarse por la injusticia, por el asesinato y peor aún, sobre el escarnio que se hace de peruanos de bien que murieron bajo las balas de la policía. Hoy está aquí Milagros y ella viene a protestar contra lo dicho por Morgan Quero y nosotros hacemos eco de su protesta. Buenas noches, Milagros. Buenas noches, hermano Beto. Quiero explicar aquí por qué le digo hermano Beto. Los peruanos somos iguales. Los de la región Puno somos solidarios y nos llamamos hermanos, a pesar de las diferencias y formas de pensar que tenemos. Y agradezco la invitación de poder llegar a su público, la verdad de las familias, el dolor de las familias, el dolor de mi familia, que el día de hoy, a 2 años de esta masacre cruel, donde he perdido a mi hermano, no tengamos ni un responsable. Y a pesar de eso, seguimos siendo revictimizados por este gobierno, por un ministro de Educación que se supone que con los estudios que tiene no debería dirigirse así al pueblo peruano, a los seres humanos que han sido arrebatados de la manera tan cruel por el gobierno de la señora Boluarte. Milagros, vamos a volver a escuchar estas palabras, pero deteniéndonos en la explicación bastante tirada de los pelos que él intentó hacer a la misma reportera de La República que intentaba obtener una declaración sobre el Día de los Derechos Humanos. Él dio una explicación tratando de decir que no le escuchó o que no le entendió. Supongo que la has oído, pero vamos a recordarla. Efectivamente. ¿Qué sientes cuando escuchas no solamente la declaración, que de por sí es indignante, sino también la explicación de que no escuchó, de que no le quedó claro, de que él hablaba de otra cosa? Una indignación total. Vuelven a abrir las heridas de las familias, a pesar que estamos preparándonos para 2 años de conmemoración, de un 9 de enero, de un 11 de diciembre, de un 15 de diciembre, un 16 de diciembre, donde se han asesinado hermanos. Nosotros como familiares hemos resistido todo este tiempo y escuchar a este señor es que nos vuelven a abrir las heridas. Nos encontramos totalmente indignados. Saber que tener estudios tan altos y se pueda dirigir así. Y también no olvidar que como él normalizó la violación a las niñas de Aguajún. Para mí es indignante saber que este señor, a personas, peruanos, que hayan salido a protestar o no, se dirija de esa manera. Les diga
que los derechos humanos son para personas y no para ratas. Cuando la periodista le preguntó por qué no se pronunciaron sobre los derechos humanos y las 49 vidas que fueron arrebatadas. Y el señor lo dijo claro. Y claramente lo escuchó, ¿no? Él ha tratado de excusarse, pero él entendió la pregunta. Tú nos estabas contando antes de salir al aire que tu hermano estudió biología, porque se preparó mucho para estudiar medicina, no ingresó, y luego cuando ingresa ya estaba en la carrera de biología y decidió llevar las dos carreras de manera paralela. ¿Cuánto le faltaba a tu hermano para recibirse de médico cirujano? A mi hermano le faltaba 1 año para culminar la carrera de medicina humana. Después de ese año, él iba a poder especializarse y ser un médico neurocirujano. Planes, sueños, proyectos que el día de hoy, un 9 de enero, han sido frustrados a causa de un gobierno corrupto y genocida. Y porque además él estaba en una brigada de voluntarios auxiliando a los heridos. Es decir, él no era un protagonista de la protesta, sino un médico o paramédico para el caso que estaba auxiliando a los heridos. ¿Podrías recordar lo que pasó exactamente? Efectivamente, lo recuerdo como si fuera una película de terror. Aquel 9 de enero, Marco Antonio salió de casa caminando con su botiquín. Se dirigió al aeropuerto cuando nosotros ya sabíamos que había el primer asesinado de parte de este gobierno. Marco Antonio atendió a muchos heridos, salvó muchas vidas, pero la última que estaba intentando salvar a 1 cuadra del aeropuerto, en Cuncrillas, lo disparan por la espalda a mi hermano. Una bala que ha recorrido el cuerpo, saliendo por su pecho. Lo han dejado 20 minutos agonizando ahí, porque hay videos de cómo mi hermano está intentando pedir apoyo y la policía no permitía que la gente o los vecinos puedan auxiliar a mi hermano. Aún así, con vida, él llega al hospital. Los médicos trataron de poder salvarle la vida, pero él había perdido demasiada sangre y un paro cardíaco hace que mi hermano, ese chico tan fuerte, estudioso, ejemplo de muchos peruanos, no esté aquí y que la familia Samillán Sanga haya emprendido una lucha de 2 años sin encontrar responsables hasta el día de hoy. 29 años. 29 años. Soy su hermana menor. Tengo que dejar a mi familia, mi región, para poder venir a la capital a exigir justicia, a seguir preparándome para lo que se viene. Porque en un país donde no respetan los derechos humanos y lo primordial, la vida, uno no sabe cuánto más tiene que esperar para que llegue esa justicia que hoy nos niegan. Los medios de comunicación, Milagros, en un primer momento no cubrieron en su gran mayoría, y me incluyo como programa y como canal, esas protestas, porque era como, son protestas de desadaptados, son protestas de radicales, ¿no? Y es allá lejos, ¿no? Juliaca, otro mundo. Los medios de Lima no le pusimos interés a estas protestas. Y ahora, cuando ya comprobamos qué clase de gobierno tenemos, amargamente, recién estamos entendiendo la indignación del pueblo puneño. Efectivamente, tuvieron que pasar 2 años para que se vuelvan a hablar de estos asesinatos. Hoy que recién se destapa la corrupción, parece importarles más a los canales nacionales. Pero yo me pregunto, ¿dónde estaban hace 2 años, cuando se estaban asesinando a peruanos? ¿No tenemos los mismos derechos los provincianos? ¿No tenemos esa oportunidad de poder llevar nuestras voces y contar la verdad? Una verdad que las tenemos en nuestras manos. Tenemos las pruebas de cómo han sido los asesinatos y que todos esos jóvenes que el día de hoy no estén, ninguno de ellos está implicado en ningún antecedente judicial, ninguno. Eran estudiantes, señoritas, madres, padres, mi hermano, choferes, trabajadores, incluso vecinos que habían salido a auxiliar. E incluso menores de edad, porque ahora que se llenan la boca con el proyecto de la pena de muerte, ¿no? Para quienes
abusan o matan a menores de edad, a propósito de un crimen horrible de hace unos días, resulta que muchas de las víctimas de las protestas sociales en el sur ni siquiera llegaban a los 18 años. Efectivamente. Tenemos niños de 15 años, 17 años, 16 años. Niños que lamentablemente estaban en el lugar equivocado. Porque a la señora Boluarte y a estos policías eran rojos, como se nos ha catalogado hasta el día de hoy. No nos han permitido ni nos han dado la oportunidad de poder defendernos. Simplemente se han ensañado en catalogarnos de rojos, de comunistas. Me pregunto yo, hasta el día de hoy, ¿han encontrado algo en los familiares? ¿Han encontrado algo en los asesinados? ¿Algunos de ellos tienen antecedentes judiciales, penales? Ninguno. Tenemos la necropsia, tenemos las pruebas a favor de nosotros, que todos ellos han sido asesinados de la cintura para arriba, en la cabeza, en el pecho, en la espalda, y que hasta el día de hoy tenemos hermanos con 120 perdigones viviendo, con balas en el cuerpo, postrados en cama. 2 años, la corrupción sale a la luz. Recién se dan cuenta los canales nacionales que vivimos en un estado nefasto, tenemos un gobierno nefasto que cada día hace leyes a favor de ellos, y recién el día de hoy nos invitan y nos dan la oportunidad de poder contar nuestra verdad, de poder decir a su público que ninguno de los que han sido asesinados eran comunistas o terroristas como nos han catalogado. Eran profesionales, comerciantes, trabajadores, niños, una futura psicóloga, una futura colega mía. Yo soy psicóloga. Cuando me entero de esta niña digo, se ha perdido una gran pieza. Y que nos cataloguen de ratas y que no merecemos derechos humanos. Dígame usted, ¿cómo uno puede sentirse? ¿Cómo uno no puede sentir este dolor y esta indignación que te calan cada vez más y encontrarte con una realidad donde te niegan tus derechos humanos, donde te niegan a contar tu verdad y solo te catalogan por ser una provinciana y que no tienes ni vas a alcanzar esta justicia? ¿Qué exigirías para el ministro Quero, Milagros? Su denuncia inmediata, que el Congreso actúe, que lo censure, su destitución inmediata, que la señora Boluarte no salga a dar su mensaje de la nación diciendo que ella se ha hecho un retoque o una operación porque era necesario. Señora Boluarte, usted lo que debió hacer es decir lo que este sujeto está diciendo, que un docente de ética, un señor que ocupa un cargo muy importante, Ministerio de Educación, debió declarar sobre él. Lo único que ha hecho es burlarse una vez más de las familias, del pueblo peruano, y viene a decir, me he operado por mi salud. Señor Boluarte, a nadie le importa si usted se ha operado o no. A los peruanos nos importa que actúe a favor del pueblo, trabaje a favor del pueblo y deje de brindarse a usted y a sus congresistas. El pueblo peruano ya ha despertado, nosotros ya hemos despertado y es necesario que el día de hoy, a partir de hoy, respeten nuestros derechos humanos, respeten la vida, porque no es justo que te quiten así, no es justo que te tengan muerte en vida, no es justo que te den una justicia mediocre, porque lo he dicho y lo vuelvo a decir, ni todo el dinero del mundo me va a devolver a mi hermano, ni todo el dinero del mundo va a hacer que mi familia vuelva a ser la misma, ni esas familias a las cuales tengo que ver y dar la fuerza para que no se rindan, que hay una esperanza de que podemos encontrar justicia y dar una verdadera garantía de que no vuelvan a asesinar a hermanos como lo han hecho con nosotros. Milagros, te agradezco el enorme coraje que has tenido de venir a la televisión y
por supuesto que nos sumamos a tu indignación y a tu exigencia de justicia. Estoy seguro que el gobierno habrá visto con mucha atención esta entrevista y no perdamos la fe de que por lo menos el señor Quero se vaya a su casa, que es lo mínimo que tendría que hacer este gobierno para reparar la dignidad de un pueblo que ha sido ofendido, vejado, vilipendiado por Morgan Quero. Gracias nuevamente por haber estado esta noche. Muchísimas gracias. Invitar de verdad al pueblo peruano, a su público y usted, a que nos acompañen en estas conmemoraciones que estamos haciendo, a que nos acompañen a seguir buscando justicia. Creo que como peruanos merecemos lo mínimo, una justicia, una dignidad y una garantía de no repeticiones. Les pedimos que nos acompañen este 15 de diciembre en Ayacucho, en Pichanaki, en Juliaca, Cusco, Macusani y demás regiones que han sido asesinadas, porque no recordemos que todo el sur, el día de hoy, pide justicia y no es resentimiento, señor Beto. Gracias. No es resentimiento. Milagros, tenemos que terminar aquí. Tenemos que ir a una pausa y ya regresamos, amigos.